Hola, bienvenidas a la clase de Ciencias Naturales. Hoy vamos a hablar acerca de el sistema respiratorio. Bueno, como puedes observar en la imagen, aquí entonces estamos observando el sistema respiratorio y qué conforma a este sistema. Bueno, para entonces saber qué es el sistema respiratorio, quiero que prestes mucha atención. Bueno, el sistema respiratorio entonces nos indica que debemos entender qué es la respiración. Entonces, la respiración es un proceso vital. O sea, todas las personas, todo ser vivo respira, ¿cierto? Entonces, es una función que es importante. Si no respiramos, no podemos respirar, obviamente no va a haber vida, ¿cierto? Es un proceso también que es involuntario. ¿Por qué? Porque muchas veces tú estás respirando, tú estás hablando, tú estás jugando y no estás pensando en que, ay, estoy respirando o todo el tiempo estás pensando en eso. No, simplemente tú haces tus diferentes actividades y el proceso de respiración se va dando sin que muchas veces tú estés pensando en eso. Bueno, también es un proceso que se hace automático, ¿cierto? O sea, no es algo que tú programes y como cuando tú programas un celular o algo así, bueno, a tal hora me voy a despertar o a tal hora voy a hacer, no, es algo que simplemente se da, ¿cierto? Se da y ya sabe el proceso, el cuerpo, lo que debe hacer. Por eso cuando sentimos dificultades respiratorias es porque vienen dificultades en ese proceso involuntario y automático que hay en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, allí entonces consiste en que estos procesos que hacemos de respiración ocurren entonces dos procesos, valga la redundancia pues allí, simultáneos cuando estamos respirando. ¿Qué sucede cuando estamos respirando? Y es la respiración celular. Entonces, ¿qué es esa respiración celular? Es cuando se extrae la energía de los alimentos. ¿Te has dado cuenta cómo hemos venido hilando un tema con otro? Primero hablamos de los alimentos, de la importancia de alimentarnos bien, luego el sistema digestivo, qué sucede cuando nosotros consumimos esos alimentos y que no solamente pasan nutrientes a nuestro cuerpo, a los distintos órganos, sino que a través de estos también, esos nutrientes también llevan en ellos oxígeno. Y luego entonces hablamos en el sistema circulatorio que cuando llega esos nutrientes a la sangre, entonces eso entonces hace que se vaya por todo nuestro cuerpo, se alimente y allí en ese va contenido el oxígeno, que te acuerdas el proceso que sucede cuando llega entonces al corazón, y que por eso se llama circulatorio, porque sale sangre con oxígeno, con nutrientes a todos los distintos órganos, pero luego cuando regresa ya está baja en qué? En oxígeno y nuevamente viene y recarga, digámoslo así, y otra vez vuelve y hace el proceso. Por eso es circulatorio. Ahora entonces, en ese proceso que hemos hablado de los sistemas, entra entonces el sistema respiratorio, que ahí es donde entonces entra el oxígeno que también va en la sangre y hace ese proceso también y que entonces este se da, el primero es celular como te digo porque las células se llenan de oxígeno para poder también hacer su proceso en nuestro cuerpo según el lugar donde estén ubicadas y luego entonces va a suceder otro proceso que es, aquí vamos a ver el proceso celular, como puedes ver, mira aquí los alimentos, ¿cierto? La comida, que entonces al comerla, entonces ella va a las células, entonces allí también va oxígeno, ¿cierto? Y esto podemos ver acá, es una célula, una mitocondria, entonces observamos que allí es donde se atrapa, pues también llega oxígeno, pero también sale
otra parte que no es buena y que esa la expulsamos y ahorita te voy a explicar qué es. También hay otro proceso que es el intercambio de gaseoso, que consiste entonces en obtener el oxígeno que se utiliza en la respiración celular, o sea, obtengo eso a través de los alimentos y también a través del aire que respiro, pero luego entonces ese intercambio gaseoso que sucede en los pulmones, específicamente, ahorita te voy a indicar dónde es, hay una expulsión de dióxido de carbono que es ya el desecho, ¿cierto? O sea, lo que no sirve. ¿Por qué? Porque viene el proceso entra el oxígeno a nosotros, llega a las células, entra también por medio de los alimentos, por el aire que respiramos, todo esto, y luego entonces sale lo que no está bien, lo que no es bueno. Sale de nosotros y eso se llama dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces aquí observamos los cilios respiratorios. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros respiramos, tenemos dentro de nosotros tenemos unos vellos, entonces, que se llaman cilios respiratorios y son proyecciones en forma de cabello. Como te dije, entonces son llamados cilios y recubren los bronquios principales para remover microbios y residuos desde el interior de los pulmones. Entonces, hay unos que tenemos en el interior de nuestros pulmones que sirven para eso, para protegernos, pero también tenemos estos vellos que tenemos en la nariz que inicialmente los que consumimos, lo que respiramos, entonces esos vellos atrapan también lo que pueda de pronto hacernos daño para que no entre a nuestros pulmones. ¿Listo? También los bronquios en los pulmones están recubiertos con proyecciones similares, lo que te estaba diciendo a los cabellos, que se llaman entonces cilios, que no se nos olvide, cilios, ¿sí? Y que entonces se extraen los residuos de las vías respiratorias y también son esparcidos por todas, pues por las caliciformes, ¿cierto? Las cuales, ¿qué es eso? Que se va pues transportando por la parte de los pulmones, que va esto se va entonces secretando como una baba, que a esto es lo que le llamamos moco, luego entonces eso baja a nuestro estómago para ser expulsado, y es para ser expulsado todas esas cosas o sustancias malas que nos pueden hacer daño a nuestro cuerpo. Y de esta forma, este moco también entonces es como un revestimiento que protege entonces a nuestros bronquios de esos microorganismos, ¿cierto? Parece algo feo, uy, pero mire lo que hace esto dentro de nosotros. Eso que tanto nos da fastidio, que nos sacamos de la nariz cuando estornudamos, cuando tosemos, pero que eso es una protección, un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. El sistema respiratorio protege al cuerpo de microorganismos y sustancias tóxicas que entran junto con el oxígeno. Lo que te decía ahora, cuando tú respiras o cuando al consumir los alimentos, entonces quieren entrar cosas. Ahora lo que obtenemos pues con el coronavirus, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este es un virus que es muy fuerte y vence aún hasta todas estas cosas. Pero, ¿cómo lo podemos vencer nosotros? Siguiendo las medidas de precaución para que esto no entre a nuestras vías respiratorias. Lavándonos muy bien las manos, lavando muy bien los alimentos, desinfectándonos cuando vengamos de la calle, diciéndole a nuestros familiares también que cuando lleguen de la calle también se limpie, porque es un microorganismo que realmente es muy fuerte y que puede llegar a nosotros rápidamente y contaminarnos. Pero antes de que llegue a nosotros, ¿cómo lo combatimos? Que de nosotros haya buena limpieza y buen aseo. Muy bien.
Bueno, el sistema respiratorio está conformado por las vías respiratorias y los pulmones. Entonces, en estas vías respiratorias, ¿qué es esto? Son conductos donde entra y sale el aire, que son los que tenemos pues por acá adentro, que son unos tubitos, ¿cierto? Y estos segregan una sustancia pegajosa, la que les estaba diciendo ahora, llamado moco, que atrapa partículas como el polvo y bacterias para eliminarlo, ¿cierto? Aquí hablamos, te estoy hablando un poco más específico de esa función que cumplen estas vías respiratorias. Y en específico, de qué están recubiertas para que nos puedan cuidar. Además, calientan también el aire y lo humedecen para entonces allí puede haber ese intercambio gaseoso. Entonces, cuando tú respiras, el aire que tomas está frío, pero entonces en las vías respiratorias ocurre un proceso donde el aire viene a estar caliente para que pueda ingresar a nosotros. Igualmente, cuando sale ese dióxido de carbono, si puedes hacer la prueba, cuando haces así, puedes ver que ese aire está caliente. Incluso cuando tienes frío, una de las acciones que uno hace es esto y echarse viento en las manos, pero porque este aire está caliente. Entonces también tenemos los pulmones, que es una estructura esponjosa blanda, que entonces se ubica ¿dónde? En la caja torácica. ¿Qué es esto? Las costillas, entre las costillas, y debajo de los pulmones encontramos el diafragma, que trabaja entonces con los pulmones y permite la entrada y salida del aire. Bueno, ahora entonces vamos a observar, aquí vemos entonces el sistema respiratorio y vemos qué lo conforma, listo. Entonces observamos, vamos a ponernos por aquí, observamos que las vías respiratorias o porción conductora, ¿cierto? De nuestro cuerpo son como caminos de aire, ¿cierto? Que van entrando y van saliendo, entrando oxígeno y sacando dióxido de carbono. No se te olvide, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. El dióxido de carbono, recuerda que son el desecho de lo malo que debe salir de nosotros. Y así como los alimentos, el aire tiene un recorrido, ¿cierto? ¿Y por dónde es ese recorrido? Entonces primero entra por las fosas nasales, aquí lo vemos, las fosas nasales, luego entonces pasa a la faringe, mírala acá, y en la faringe están las cuerdas bucales, que entonces al entrar el aire, el contacto con el aire y con lo que entra y con lo que sale, el aire que entra y sale, entonces se mueven las cuerdas bucales y por eso podemos emitir sonido, ¿cierto? Está la laringe, también la faringe y la laringe, ¿sí? Y la tráquea, que es esto que ya empezamos más abajito a obtener. Están los bronquios, que son dos cavidades, que al llegar acá, mira que son dos cavidades, se dividen en dos, entonces uno hacia el pulmón derecho y el otro al izquierdo, y luego entonces encontramos los bronquiolos, que son estas ramificaciones que vemos acá, y ya lo que se pone en la parte final del bronquiolo se llaman alveolos, que allí es entonces donde se produce ese cambio de gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, y entonces ahí sale y entra, y lo que no, lo que es, entra lo bueno y sale, pues digamos, como lo malo. ¿Listo? Entonces también aquí encontramos las diferentes, lo que conforma el aparato, el sistema respiratorio, perdón. Entonces están las fosas nasales, que es el aire rico en oxígeno que entra por los orificios nasales, que se encargan de humedecer y calentarlo, y los pelos y el moco impiden que las sustancias extrañas ingresen a nuestro cuerpo. También la faringe y la laringe, ¿qué es esto? Es el aire limpio, entra pues el aire limpio y caliente y pasa por la faringe, y de ahí se dirige a la laringe, donde se encuentran las cuerdas bucales que vibran cuando sale el aire y permite la emisión de los sonidos.
y luego entonces seguimos con la tráquea. Listo, ya te voy a decir